Buenos días. Es un poco tarde, pero ánimo, ya estamos aquí. Es que la reunión del Gabinete de Seguridad se prolongó, hay mucha información. Vamos a dar a conocer el día de hoy cómo estamos organizándonos para la entrega de créditos a pequeñas empresas familiares, tanto del sector formal de la economía como del sector informal. En esta semana vamos a avanzar mucho. En esta semana ya podemos tener mínimo 1 millón de personas seleccionadas, de dueños de establecimientos comerciales y de pequeños negocios. Y el paso siguiente va a ser la dispersión de estos fondos, que por la cuarentena vamos a procurar que se hagan por la vía de bancos, de manera electrónica, a cuentas que tengan ya abiertas los beneficiarios o con sistemas de entrega no personal, que no tengan que asistir a las sucursales bancarias. Para empezar ya, desde ahora, a dispersar estos fondos y posteriormente, cuando ya empiece la declinación de la epidemia, cuando baje la fase más difícil, que se pueda asistir a las sucursales. Pensamos que en mayo, a más tardar, a finales de mayo, van a tener ya 2 millones de créditos las pequeñas empresas familiares del sector formal y del sector informal. Entonces, vamos a que exponga, Zoe, lo que tiene que ver con las empresas que, a pesar de la caída de la economía, mantienen a sus trabajadores, les están pagando. Son, por lo general, las pequeñas empresas. Las grandes empresas, no todas, desde luego, pero sí hubieron algunas que despidieron a toda su nómina. Todo esto por recomendación de los que manejan los famosos outsourcing, pero muchos siguieron pagando a sus trabajadores y no los despidieron. Y predomina, y es un reconocimiento, la actitud muy responsable de las pequeñas empresas. Entonces, van a ser las primeras en recibir estos créditos. Hoy comenzamos ya con un sistema que queremos informar de captación de información de los que acepten recibir este crédito, para que en esta misma semana se empiece a dispersar el recurso a sus cuentas, los 25,000 pesos. Ya Zoe explicará sobre este tema. Después de eso vamos a presentar, como siempre, el quién es quién en los precios y luego el avance en las obras que no se han parado, que nos han detenido, de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Entonces vamos con Zoe. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Como lo hemos estado informando aquí en la conferencia mañanera con el señor presidente, se fue haciendo un análisis sobre el comportamiento de las empresas durante este año en particular, marzo, abril, para saber quiénes habían sostenido, quiénes habían sido solidarios con sus trabajadores y no los habían dado de baja. En ese sentido, si pueden pasar a la siguiente, lo que hicimos en el Seguro Social fue generar un criterio de quiénes son las empresas que cumplían este requisito. El requisito es que no hubieran disminuido su plantilla laboral, es decir, que lo que ellos habían contratado en su plantilla en enero, en febrero y en marzo se hubiera mantenido en una fecha de corte que nosotros hicimos y que digamos que funciona como una fotografía de ese momento. Tomamos esa fotografía para saber cuántos son, quiénes son y dónde están. En ese sentido, si quieren pasar a la siguiente, ahí es donde les decíamos, hicimos ese corte el 15 de abril para ver quiénes habían mantenido por lo menos el mismo nivel de empleo observado en el primer trimestre del 2020. Y estos son los resultados de quienes son elegibles para solicitar este crédito. Pueden pasar a la siguiente. El potencial de patrones de este universo de empresarios solidarios es de 645,102 en todo el país. Si lo vemos por tamaño de las empresas, de estos 645,000, 505,000 son empresas de 1 a 5 trabajadores, es decir, son realmente las pequeñas empresas, las fondas, las estéticas, las peluquerías, los abarrotes, las pequeñas misceláneas. Esos son los que mantuvieron la misma plantilla enero, febrero y marzo cuando hicimos el corte del 15 de abril. Después, el siguiente grupo es de 5 a 10 trabajadores, el tercer grupo de 10 a 50 y ya después de las 50, pues hasta las grandes empresas que tienen a miles de trabajadores. Esto es el total de 645,102 patrones que son elegibles, que hoy tienen ese reconocimiento por haber sido solidarios. Ahora, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a operar estos créditos? Y pueden pasar a la siguiente. A partir de mañana, a partir del 21, el Seguro Social va a disponer de una plataforma en su página habitual, la de ims.gov.mx. Ahí va a haber un apartado donde podrán ingresar todos los patrones, todos los empleadores. Ahí lo queremos hacer lo más simple posible. Ingresan su RFC, su Registro Federal de Contribuyentes, y ese es el primer paso, es ingresar a la página. El segundo paso es ingresar su RFC. Ahí le vamos a decir si es elegible para el crédito, es decir, si cumplió con este criterio de no haber dado de baja o haber mantenido su plantilla los primeros 3 meses de este año a la fecha del corte. En ese momento se genera una solicitud, ese es el tercer paso. Es una solicitud en donde tienen que ingresar su nombre, su dirección, su teléfono, su CURP y si tienen una cuenta bancaria en la que quisieran recibir el crédito. Es decir, si tienen una cuenta bancaria comercial que digan, aquí es donde yo quiero recibir los 25,000 pesos. Son los 3 pasos únicos que tienen que hacer los empleadores. Ingresar a la página, ver si son elegibles y de ser así, pues entonces ya nada más llenar esta solicitud con estos 4
cinco datos muy simples. Ahora, ¿qué pasa después ya por parte de las instituciones? La Secretaría de Economía lo que hará es transferir a los bancos comerciales, a donde manifestaron los patrones que tienen sus cuentas, les transfieren la información. Básicamente lo que les dicen es, esta persona necesitamos que se les depositen 25,000 pesos. En ese sentido, los bancos lo que van a hacer es crear cuentas digitales a cada acreditado para hacer la transferencia de estos recursos. Después, pasados los 3 meses de gracia, en esa misma cuenta es en donde quien solicitó el crédito va a ir pagando los intereses. Como se mencionó acá, en el caso de las empresas de 1 a 5 trabajadores, el interés es de 6.5%, es decir, es el mismo interés de la tasa interbancaria, es prácticamente con lo que presta el Banco de México. O sea, es un interés realmente bajo, inexistente en cualquier banca comercial, y ahí es donde tendrán que hacerlo. Insisto, después de 3 meses, no se crea que van a tener que salir de inmediato. Lo que queremos es que todos y todas se queden en su casa. Y finalmente, la Secretaría de Economía pues irá dando seguimiento y nos irá informando sobre los créditos, cuántos se generaron y a quienes han sido beneficiarios. Un asunto que es importante aclarar, porque la vez pasada se generó ahí alguna confusión o no fui lo suficientemente eficiente a la hora de explicar. No son fondos del Seguro Social, no son las cuotas del Seguro Social, no son las cuotas son con lo que nosotros operamos nuestros seguros, nuestros servicios, sino que son fondos del gobierno federal que se utiliza el vehículo del Seguro Social por una razón, porque nosotros podemos darles este seguimiento a los patrones para poder haber hecho primero el censo y después pues para tener un control, digamos, un seguimiento permanente. Así es como va a operar. Insisto, el día de mañana ya estará disponible el sitio del Seguro Social, es el mismo ins.gov.mx, ahí va a haber un anuncio para ingresar y ya pasar a la página. Eso sería todo por nosotros, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes quieren el precio de las gasolinas? En la gasolina regular, el precio más alto, con el margen más alto, lo encontramos en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, operadora nacional de combi, un precio al público de 18.90 por litro con un margen de 4 pesos 54 centavos, y lo podremos contraponer con la más económica con el menor margen en estaciones de servicio SADCB, San Agustín, Tlaxiaca, Hidalgo, un precio al público de 12 pesos 98 centavos por litro con un margen de 16 centavos. Y el más alto para Premium, con el margen más alto, con un margen de 5 pesos 70 centavos y un precio al público de 21.98 por litro, lo encontramos en Angostura, Sinaloa, en Haz Chinitos. Yo creo que más bien Haz Changuitos cuando entres ahí con ellos. Muchos de ellos ponen el pretexto que están vendiendo menos y que cómo pagan la nómina y la luz y el agua, pero pues con esos precios, ¿cómo quieren vender más? Hay que hacer changuitos para entrar a esos lugares y mejor buscarle. Hay una muy buena competencia y oferta, tan es así que la más económica con el menor margen está en servicios combustibles Canacín, en Canacín, Yucatán, 13 pesos con 19 centavos por litro con un margen de 35 centavos, pero ustedes pueden ver que entre las más económicas hay en muchas de las ciudades de nuestro país. Y para diésel, la más alta, servicio Cozuatlán, en Cozuatlán, Veracruz, 21.99 por litro, 4.60 de margen, llama la atención por ser Veracruz, un margen tan alto. Y el más económico también lo encontramos en Córdoba, Veracruz, a 17 pesos con 16 centavos por litro, Luis Ignacio Libreros, con un margen de 49 centavos. Si lo vemos por marca, la más económica la semana que cerró fue G500. Se volvió de una gasolinera que siempre estuvo en la media en precios a la más económica en todo México. Le sigue Repsol, ExxonMobil, Total y ya llegando a la media la franquicia Pemex. Mientras que las más caras, Arco, Chevron, Redco y Oxogas, pero en general ustedes pueden ver bastante nivelados todos por marca. O sea, no hay gran diferencia entre la más cara y la más económica. Y si vemos la tabla de cómo se ha comportado, tenemos mucha estabilidad ya en precios bajos las últimas 2 semanas de manera muy puntual. A 19 pesos con 18 centavos el promedio del diésel, 16 pesos 65 centavos el promedio de la Premium y 15 pesos con 43 centavos el promedio de la regular. Estos precios promedio nos sirven mucho a los consumidores para que nos demos cuenta a qué precio debemos de encontrar la gasolina. Y en consecuencia, y ahorita vamos a verlos de acuerdo a la app, seguimos nosotros trabajando, atendiendo todas las denuncias y quejas que se presentan en la app de litro por litro. De 271 quejas, denuncias que se presentaron en la semana, las atendimos todas a través de 216 visitas o verificaciones. Hay algunas gasolineras que reciben más de un reporte en la semana, por eso son menos las visitas realizadas. 3 se negaron a ser verificadas, 2 no dejaron colocar los sellos de clausura y en general inmovilizamos 35 mangueras o bombas mangueras porque no estaban dando litros de litro. Las 2 gasolineras que no se dejaron colocar los sellos que les correspondían por problemas en sus bombas fue Servicio Las Ilamas, mis paisanos de León, Guanajuato, en Boulevard Alonso de Torres 528 y Comercializadora Agropecuaria R10 en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, Carretera Estatal Tulancingo, Napateco. Y eso para que lo tomemos en cuenta, que no vayamos a esas gasolineras, porque esas gasolineras se negaron a colocar los sellos y están mal calibradas o tienen algún problema las bombas despachadoras. Y las que de plano no nos dejaron realizar la verificación fue Grupo Gasolinero en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Gasolinera de los Tuxtlas en Santiago Tuxtla, Veracruz y Empresa Sanguiano en Morelos, Michoacán. Esto para que también lo consideremos, aparecen con tacha en la app de litro por litro, que nos sigue dando las mejores opciones, pero también de cuáles gasolineras cuidarnos y cuáles son los motivos por los que debemos de cuidarnos con esas gasolineras, esas estaciones de servicio. De acuerdo a la app, la gasolina regular más barata la encontramos en una gasolinera móvil de San Mateo Atenco, 12 pesos 97 centavos, y en una de franquicia Pemex, 12.99 en Canacín, Yucatán. Las más caras, 18.90 franquicia Pemex, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, y 18.72 Venustiano Carranza, Chiapas, también de franquicia Pemex. Para el combustible premium, la más cara
cara 1310 la más barata 1310 en franquicia Pemex, Veracruz, y 1319 también de franquicia Pemex, otra vez en Canacín, Yucatán. Gran esfuerzo que están haciendo ahí en Canacín, Yucatán. Agradecemos por los consumidores. Y de Premium, la más cara, 2174 también de franquicia Pemex, Angostura, Sinaloa. Y de Total, 2099, San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco. Vean la gran diferencia que hay, mucho más marcada en Premium que en regular, entre los que están pasados de rosca y los que realmente están apoyando y siendo solidarios con los consumidores. En el diésel, la más barata, 1683 en móvil de Mineral de Reforma Hidalgo, y 1719 franquicia Pemex en Córdoba, Veracruz. Mientras que las más caras para el diésel, 21.99 en Cauzatlán, Carvajal, Veracruz, y 20.99 por litro en Telchacuerto, Yucatán, de franquicia Pemex, ambas gasolineras más caras en diésel. Y seguimos monitoreando los servicios sanitarios, servicio que es muy importante que esté muy limpio, porque se sigue utilizando mucho por todos los que siguen trasladándose por necesidad de trabajo, por trasladar mercancía en nuestro país. Es todo. Muchas gracias, señor presidente. Pues vamos con el avance de obras. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 20 de abril de 2020. En la interconexión vial tramo Caseta-Tultepec se lleva a cabo la supervisión y coordinación por parte de la Mesa Ambiental y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la excavación de carriles y sustitución de terreno. Además, se continúa con la construcción de los puestos de mando para los frentes de trabajo operativo. En la pista norte, central, plataformas y rodajes se llevan a cabo trabajos de tendido de concreto MR, conformando una capa superior y de rodamiento, tendido de la capa subbase, la base hidráulica e instalaciones de tubería de concreto para alojar redes y conducción de drenaje pluvial, además de trabajos de excavación y de espalme. Se construyen en la terminal de pasajeros losas de cimentación de las grúas Torri para dar continuidad al montaje de estructura metálica que ya se ejecuta en las salas de abordar. Además, se realizan detalles de la etapa de cimentación en su fase final y se continúan instalando aisladores sísmicos. En las redes eléctricas y red de voz y datos se llevaron a cabo trabajos de habilitado de acero y tableros de cima, armado de columnas, construcción de muro perimetral, tendido de cable de cobre y acarreo de acero de refuerzo. En la pista y plataforma militar se continúa con la excavación, conformación de terraplenes y tendido de base hidráulica en plataforma, pistas y calles de rodaje. En la construcción del complejo logístico de la 37 zona militar se llevan a cabo trabajos de conformación de vialidad principal, además de la construcción de losas de cimentación y entrepiso. A la fecha, se han generado 19.128 empleos civiles. Faltan 700 días de construcción. Gobierno de México. Hoy es viernes 17 de abril, vamos a pasar el reporte. Se sigue trabajando en todas las pilas, en todo el pilotaje de esta gran refinería. Son miles de pilas, pero estamos trabajando. Muy bien, pues este es el informe. Vamos a preguntas. De este lado, buenos días, Carlos, de Noticias. Dos preguntas. La primera, usted ya daba a conocer el fin de semana el espaldarazo al subsecretario de Salud, López-Gatell. El día de ayer, nuevamente, los opositores salen con otra treta, buscan desprestigiar al doctor López-Gatell por un matemático de la UNAM. ¿Qué opinión le merece ese tipo de tretas que siguen insistiendo en lastimar al doctor López-Gatell, que es el referente en la cuestión de esta pandemia, del control de esta pandemia? Y la segunda, si nos puede dar un poco justamente de estos créditos que mencionaba hace unos instantes, ¿cómo van a ser los candados para buscar que no se cuelen empresas que no están contribuyendo, obviamente, a mantener a los empleos de nuestro país? Gracias. Bueno, en el primer caso, miren, estamos en un momento estelar en la vida pública de México, porque el pueblo de México ha adquirido mucha conciencia. Es de los pueblos con más conciencia ciudadana, política del mundo. Hubo un despertar en los últimos tiempos. Siempre he hablado de eso, de que el cambio consistió en el cambio de mentalidad del pueblo. Eso es lo más difícil de lograr. Siempre sostengo que pueden haber revoluciones, violencia, confrontación armada, y la gente sigue pensando igual. Y eso se puede
aprobar, pero me llevaría tiempo. Ahora nosotros tuvimos la dicha enorme de que sin violencia, sin confrontación armada, se llevó a cabo un proceso hacia la transformación de México. Igual que la independencia, igual que la reforma, igual que la revolución, me refiero que con la misma profundidad, pero sin violencia. Y uno de los aportes de este cambio, yo considero el más significativo, es el cambio de mentalidad, el grado de conciencia que ha adquirido el pueblo de México. Por eso se equivocan quienes piensan que la gente va a ser susceptible de manipulación, como era antes, que con el manejo de los medios se formaba la llamada opinión general o la opinión pública. Ya no es así. Esto cambió. Cada ciudadano es un medio de comunicación. Fíjense lo rápido que fue este proceso, que yo recuerdo que hace como 6 años, en el Zócalo, en la oposición, llamaba yo a que cada ciudadano se convirtiera en un medio de comunicación para romper el bloqueo informativo, porque nos tenían rodeados, cercados. Y llamaba yo a la gente a decir que cada uno de nosotros sea un medio de comunicación, que se corra la voz, me acuerdo de eso, correr la voz, el que la verdad se vaya abriendo paso boca a boca, que se vaya transmitiendo información. Resulta que eso fue precisamente lo que se realizó, lo que emergió, lo que sucedió. Entonces, un comunicador dice algo, un comunicador formal, ya sea de un medio convencional o en el Twitter o en el Facebook, y otros comunicadores, cientos, miles de comunicadores, replican. Eso no existía antes. Era nada más la sola opinión de los medios convencionales. Y sometían, aplastaban. Revisen la historia. ¿Cuántos medios hablaron del 2 de octubre del 68? Si al día siguiente salió la noticia, o cómo salió, ese control que existía ya no es eficaz. Por eso no debemos de preocuparnos. Además, tenemos que garantizar las libertades, el derecho a disentir y estar seguros. Confiemos en el pueblo. Tengamos confianza en el pueblo. Yo tengo mucha fe en el pueblo, tengo mucha confianza en el pueblo, porque a mí me ha sacado siempre adelante el pueblo, en momentos muy difíciles. Siempre me ha sacado a flote el pueblo. Nada más recuerden cuando me desaforaron, ¿quién me sacó adelante? Sí, había consigna del Ejecutivo, el Poder Legislativo me desaforó, llevaron a cabo un juicio, desde luego amañado y por consigna, y me desaforaron, pero hubieron grandes manifestaciones. Hubo una manifestación que yo creo que es la más grande en la historia de México, y me volvieron a instalar en mi cargo, en mi función, los ciudadanos. Entonces tenemos que actuar así, con mucho respeto a las libertades. Aquí aprovecho para decir que la Secretaría de Gobernación, en el caso de Azteca, y otras dependencias, en el cumplimiento de su deber, tuvieron que presentar una sanción, pero lo hacen porque si no ellos estarían incumpliendo con su responsabilidad. Mi recomendación es de que no haya ninguna sanción, que quede siempre por encima de cualquier acto, aun cuando se trate de un exceso, de una irresponsabilidad, que quede a salvo el derecho a manifestarnos, la libertad de expresión. ¿Y por qué actuar así? ¿Por qué la libertad? Porque tenemos un pueblo muy consciente. Se puede decir, es que se hace daño, sí, pero no mucho, no mucho, porque en este caso, si el presidente dice que es conveniente, que es necesario que se sigan las recomendaciones en materia de sanidad para seguir enfrentando de la mejor manera posible el coronavirus y que no se enferme la gente, que no se hospitalicen, mucho menos que pierdan la vida, la mayoría de la gente hace caso y tenemos pruebas de que así es. Y aprovecho para pedirle a la gente que sigamos actuando de manera responsable y que se le siga haciendo caso a los especialistas, a los médicos, a los científicos. Hugo López-Gatell es un especialista de primer orden y además respaldado por un grupo de científicos. ¿Ustedes creen que yo les dejaría la conducción del combate al coronavirus si no fuesen expertos, especialistas? ¿Cuántas veces hemos hablado de la experiencia, del conocimiento, del profesionalismo de estos médicos? No sé si tienes ahí la tabla. Estamos hablando de investigadores del Sistema Nacional de Investigación, premios nacionales de ciencia. Ayer mencionaba yo de cómo debemos de ser respetuosos de la profesión de cada quien y no ser todólogos, saberlo todo. Esa es una imprudencia. ¿Cómo vamos a hacer nosotros atril a una mesa si no tenemos el oficio que tienen los carpinteros? Ese es un oficio. A ver, todos podemos hacer una mesa. Pues si lo intentamos, nos vamos a machucar los dedos con el martillo y al final, si la terminamos, va a quedar coja y quién sabe en cuánto tiempo, mal hecha. Lo mismo es el oficio de un albañil. A ver, vamos a hacer una barda. A ver, ¿quién hace la mezcla? Sí, y con la cuchara se pone a pegar ladrillos o tabiques. A ver si puede hacer una barda, a ver si no se le cae. Pues es un oficio, el oficio del periodismo. ¿Cualquiera puede? No. ¿Saben hacer una nota? ¿Saben distinguir de lo que es un artículo de fondo, de lo que es un editorial, una crónica? Eso es un oficio. La política es otro oficio que se menosprecia, por cierto, porque cualquiera se siente político. Y es un oficio muy importante, un noble oficio. Bueno, pues es lo mismo el oficio de estos señores, señores, quienes asesoran las decisiones del gobierno de México contra el COVID-19. A ver.
Yo creo que esto ayuda mucho, ¿no?, a entender y a estar tranquilos, porque también sale una noticia sin fundamento o una declaración apresurada y hay alarma, ¿no? Pues no debe de preocuparnos tanto, porque, repito, la gente está muy avispada, muy consciente. No, por lo mismo, porque afortunadamente el pueblo está muy consciente, ya de veras, no hay gente que pueda ser manipulada. Son otras razones, por cuestiones de tipo ideológico, puede ser que alguien no quiera cambiar, y pueden haber evidencias de que esté equivocado, pero se sigue manteniendo la misma postura. Pero eso es por otras cosas, no es porque no tenga información y no sepa discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ya no hay gente manipulada. Claro, a un conservador está muy difícil de convencerlo. O sea, yo a veces cuando me encuentro alguno me hablan del aeropuerto, eso todavía lo traen, de Texcoco. Aunque yo les diga, mira, era una tranza, iban a cobrar 300,000 millones y ahora vamos a hacer el aeropuerto en 80,000 millones. Nos vamos a ahorrar 220,000 millones de pesos. Y donde iban a hacer el aeropuerto es un lago y se iba a hundir el aeropuerto. Así rápido, le puedo decir eso. Pero entonces, sí, pero fue una mala decisión. Entonces ya ahí ante eso, ¿qué hace uno? Ya lo único que le digo es, pues ni modo, primo hermano, sigue tu camino. O sea, pero tampoco pelearnos, pues. Es que así es esto. ¿No? Sería muy aburrida la vida, siempre lo digo, si todos pensáramos igual. Pero tenías otra pregunta. Sí. ¿Cómo se va a hacer para que alguien se meta? Y obviamente sin haber apoyado a los trabajadores. No es posible eso, porque por eso nos está ayudando el Seguro Social. Y si se dan cuenta, ponen la lámina de SOE, el mayor número de créditos va para los pequeños empresarios. Creo que como 500,000 pequeños empresarios. Ahí está, 505,000. Y hay un registro, porque son los que pagan cuota en el Seguro Social. O sea, esto nos facilita mucho la entrega de los recursos, porque imagínense, más en la cuarentena, cómo visitamos a 645,000. En cambio, como existe este padrón en el Seguro Social, con todos los datos, ya nada más es como ahora decirles, a partir de mañana, el que quiera estos créditos, que se comunique al Seguro Social. Ahí está la página, ahí está, www.ims Gobierno de México. Todos los que tienen ahí sus trabajadores en el seguro van a la página mañana y ahí se van a buscar, y si están en la página ya pueden recibir el crédito. Llenan un formato sencillo, no tienen que dejar nada en garantía, y una vez que llenen ese formato, como van a poner ahí el número de su cuenta bancaria y en qué institución tienen su cuenta, ya desde la tesorería de la federación les dispersan los fondos, en este caso 25,000 pesos. Van a empezar a pagar ese crédito que se otorga una tasa para los 500,000, los de abajo, a una tasa del 6.5, van a empezar a pagar después de 3 meses. Agarran los 25, se ayudan en lo más necesario, urgente, y a cuarto mes empiezan a abonar ahí mismo, como 850 pesos, ya les van a decir, mensuales, 36 meses es el crédito. Entonces, lo que se busca es que en este tiempo difícil tengan ese apoyo. Nosotros ya estamos preparando para que, terminando la contingencia, empiece la reactivación económica con otros programas. Total, 3 millones de créditos. O sea, porque calculamos que va a llegar a 1 millón este crédito, aun cuando ahora son alrededor de 600,000 en total, porque son los que aportaron mucho esfuerzo. No es condenar a nadie, es reconocer que hicieron un gran esfuerzo por mantener a sus trabajadores pagándoles su salario. Entonces vamos a incluir también a taxistas de las grandes ciudades. Ese padrón es el del tránsito, que ahora se llaman esas direcciones de movilidad, pero antes era tránsito. Entonces ahí se tiene un padrón de los taxistas. Cuando yo fui jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, me acuerdo que habían 100,000 taxis. Claro, tiene que ser a los que tienen pues un taxi, cuando mucho 2, ¿no? Porque hay quienes tienen hasta 100, 200, 300. Entonces eso para taxistas en la Ciudad de México, taxistas en Quintana Roo, taxistas en Tijuana, taxistas en la zona conurbada de Guadalajara, de Nuevo León, que es también donde está afectando más la epidemia. Eso por un lado. Además, ya se está levantando el censo. Yo les hablaba de otro 1,000,000 que tiene que ver más con economía informal. Ya se está hablando por teléfono. Tengo aquí el informe. Me dicen, hemos hecho 108,000 contactos telefónicos, de los cuales 57,000 han aceptado en crédito y han enviado la foto de su negocio. Se avanza a razón de 25,000 colocaciones reales diarias. Todo esto por teléfono. Como ya se el censo, nada más es decir, se trata de esto. Aceptas, ya dan sus datos para saber qué sucursal bancaria les corresponde. Ese es otro 1,000,000, así. Y otro 1,000,000 es el que tiene que ver con los créditos del ISSSTE para trabajadores al servicio del Estado, que van a ser como 640,000 créditos. También
también, porque esos son créditos, por ejemplo, en el caso del ISSSTE son personales, y luego son créditos del Infonavit y de Fobiste, que ahí también es muy interesante, porque queremos que en el caso del Infonavit, estoy planteando, que se entreguen los créditos de manera directa a los trabajadores. O sea, que si el crédito es de 400,000 pesos, se le entregue al trabajador. Que no haya intermediación. De una vez lo voy a plantear. Cuando hay intermediación, esos 400,000 en realidad se le vuelven 200,000, porque entran las empresas y pues tienen ganancias y otras ni siquiera poca ganancia o ganancia razonable, sino cobran muchísimo. Para un departamento muchas veces mal hecho, en barrancas, en sitios alejados donde no hay comunicación, huevitos. Entonces, ¿por qué no el mismo trabajador con su dinero decide comprar su terreno y empezar a hacer su casa? Y puede ser que le alcance, que le haga bien, a su gusto y que ahorre. Y entonces también nos ayuda, porque lo que queremos es fortalecer el criterio de que el gobierno somos todos. Entonces, ese beneficiario con el crédito, pues va a contratar a maestros albañiles, a trabajadores, y al mismo tiempo que está haciendo su casa, bien hecha, ahorrando, porque no va a repagar los materiales de construcción, al mismo tiempo está dando trabajo a otros compañeros, personas, albañiles, electricistas. Entonces, si soltamos así 400,000 créditos, son 400,000 frentes de trabajo. Sí, ese dinero lo pasamos por las empresas, no baja completo, tarda. Acuérdense cómo era antes, cómo se metían al negocio de la construcción de unidades habitacionales del Infonavit, del Fobiste, hasta políticos o hijos de políticos. Tenemos como 500,000 departamentos abandonados del Infonavit, porque se hicieron en lugares inaccesibles o porque se hicieron malas construcciones, por la corrupción. Entonces, todo esto lo vamos a ir dando a conocer poco a poco. Pero sí son, a la pregunta, 3 millones de créditos. Presidente, buenos días. Luis Méndez de Notimex. Me gustaría plantearle dos preguntas. La primera es, mi compañera Lucía Calderón pudo hablar con Nadine Gassman, titular de Mujeres. Ella nos habló sobre unos créditos a mujeres. ¿Cómo se está trabajando esto o cómo ha avanzado estos créditos que están destinados, entiendo, o hasta donde nos quedamos, es mediante la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Bienestar? Estaban pensados solamente para mujeres y se están contemplando dentro de estos 3 millones. Esa sería la primera pregunta. Sí, desde luego, es para hombres y mujeres. Y les puedo garantizar que en el porcentaje son más los créditos a mujeres. En programas de bienestar en general, y aquí lo hemos visto, hasta en tareas del campo, ya la participación de las mujeres es mayor a lo que era antes. En el caso del campo es como el 30%, pero en el caso de los créditos, por ejemplo, las tandas para el bienestar, la mayoría son mujeres, las beneficiarias. Esto se está resolviendo de esa manera. Quiero aprovechar para decirles que así como el lunes es quién en los precios y el martes es de la salud, ya vamos a dedicar miércoles para créditos, para hablar de créditos aquí, con toda la información, y jueves para los programas de bienestar, y el viernes para todos los proyectos de desarrollo que consideramos prioritarios o estratégicos, porque nos interesa mucho en esta idea de que el gobierno somos todos, que todos estemos informados. Esta conferencia la ven mucha gente. En los últimos tiempos, nada más en el Face, ha llegado hasta 2 millones de reproducciones en mi Face, la conferencia. Entonces, es mucha gente la que ve. Entonces, aprovechar para hablar sobre estos temas y que el que esté interesado, requiere, necesita un crédito, sepa cuál es el procedimiento. El que quiera tener información sobre un programa de bienestar, que sepa, sea un adulto mayor, sea un joven becario, sea una niña, un niño con discapacidad, el que esté participando en el programa La Escuela es Nuestra, también es importante que se sepa sobre las reglas. Hablaba yo de que estamos procurando, porque pues el Infonavit tiene un consejo de administración donde participan empresarios y obreros y hay que tomar en cuenta sus puntos de vista y ellos son los que deciden. Pero nuestra propuesta es de que entreguen de manera directa los apoyos y que aquí vengan los arquitectos y se dé orientación sobre diseños arquitectónicos, sobre cómo construir en las distintas regiones del país para no ser todo así uniforme, porque es distinta una casa en Sonora que una casa en Yucatán. Pero ya hay muchos prototipos, hay mucha información. Además, se tendrían páginas para que haya orientación técnica, de arquitectos, de ingenieros y desde luego los que conduzcan el programa. Pero así nos ayuda la gente, gobernamos todos, me ayudan a empujar el elefante, porque si no, imagínense, cuando llegan los servidores públicos y necesitamos reactivar la economía lo más pronto posible. Entonces tu pregunta es que se está atendiendo igual a hombres y a mujeres en todos los programas. Presidente, la segunda pregunta va en el sentido de que se empieza a hablar de las clases en línea por parte de la Secretaría de Educación Pública, pero el país, como usted lo ha señalado también, pues tiene problemas de acceso a Internet, la población atravesados por las variables como la pobreza. ¿Qué está pensando su gobierno para que se facilite el acceso ante esta posible regreso a clases mediante el Internet? Y preguntarle, aprovechando que está aquí el titular del Seguro Social, ¿cómo se va a abordar o cuál es la estrategia ante este rebase que ya se está hablando en algunos hospitales del Seguro Social, por favor? Mire, no hay problema de rebase. Eso lo dio a conocer un periódico ayer, que ya ni caso tiene mencionar su nombre. Es preferible olvidar. Pero hay infraestructura. Hemos estado trabajando en eso. A pesar de que nos dejaron en el suelo el sistema de salud. Ahora los que critican de todo al gobierno, se les olvida que ellos aplaudían cuando estaban los corruptos en el gobierno. Callaban como momias, gritaban como pregoneros en contra de nosotros, como lo siguen haciendo. Entonces, no tenemos problema. Afortunadamente, tenemos las camas de los hospitales que se necesitan. Hoy tenemos en la noche
una reunión para hacer el inventario último de camas, ventiladores, monitores, médicos, especialistas, enfermeras. Por cierto, muchas gracias a los médicos. Les hemos hecho 2, 3 llamados. El último fue a los médicos y enfermeras de 60 a 65 años y respondieron muy bien. Ya mañana les van a informar sobre cómo se han ido incorporando todos los médicos. Mandaron unas cartas que a ver si se pueden dar a conocer con un afán de ayudar, de solidaridad extraordinaria. Entonces, no hay más que agradecerles porque nos están apoyando. Sin embargo, todavía necesitamos más. Ya mañana les van a hablar de que se han contratado más de 4,000 trabajadores de la salud, pero estamos más porque es un problema estructural. El periodo neoliberal dejó en bancarrota el sistema de salud. No hay médicos, no hay especialistas en el país. Imagínense a qué se dedicaban: a comprar aviones de lujos, ¿no? A derrochar, a robar. Entonces, estamos haciendo todo un esfuerzo. Vamos a resolverlo sin problema. Esto de los ventiladores, habló con Donald Trump y le ofreció ya 1,000, que entiendo que se adquirió. ¿Cuándo va a volver a hablar con él y cuántos más se prevé que adquiera usted con el gobierno de México? Bueno, son dos cosas. Nos van a entregar 1,000, 200 aproximados por semana, o sea, y ya en esta semana entran los primeros 200. Pero además, México no tiene ninguna restricción para poder comprar en Estados Unidos, porque ellos cerraron su mercado de equipos médicos, porque necesitan. Y hicieron, en el caso de México y de Canadá, la excepción. Y nosotros podemos adquirir en Estados Unidos el equipo que se adquiere. Ayer hablé de eso. En el caso de China, también. El presidente de China se ha portado muy bien. Nos habían entregado, antes de que hablara yo con él por teléfono, creo que 250 ventiladores. A partir de la llamada ya aumentó un poco más de 1,000. O sea, ya tenemos para abril, para mayo, calculamos como 2,500 ventiladores adicionales para los momentos críticos. Y se han adquirido otros. El trabajo de investigación del CONACYT ya está concluido. Ya el ventilador, o uno de esos ventiladores, ya tiene el reconocimiento de COFEPRIS. Funciona, hecho en México. Y se está hablando de que a partir de la primera, segunda semana de mayo pueden estar produciendo hasta 500 ventiladores por semana. ¿Quién los produciría? Es una empresa, este es un acuerdo que está haciendo el CONACYT con una empresa francesa que tiene una fábrica, creo que aeroespacial, en Querétaro, y está ayudando en eso. Y luego hay otro que es 100% CONACYT, otro ventilador. El asunto es que todavía falta una prueba final y estaría hasta la tercera semana de mayo. Entonces ya no nos ayudarían en los momentos más difíciles. De todas formas, se va avanzando y hemos estado trabajando en eso. ¿Por qué no le dejé a Zoé que contestara? Porque leí la nota de este periódico, ¿no? Que todos los días se dedica a decir mentiras. Mienten como suspiran. ¿Y lo de educación? Hoy Esteban Moctezuma nos va a presentar su propuesta de regreso a clases, bajo qué condiciones. O sea, ya se está trabajando y va a venir mañana hacerles la propuesta. Todo esto, aunque falte tiempo, se hace así, con anticipación, para que los padres de familia se preparen, se vuelvan a cargar de paciencia y de solidaridad, ¿no? Porque realmente los papás están haciendo una labor de primera. La familia en el cuidado de los adultos. Tengo testimonios, miles, de cómo se está cuidando a los papás, a las mamás, a los adultos mayores, como nunca. Siempre se cuida, pero ahora más. Entonces, es lo mismo de los padres con los hijos. También me consta, tengo testimonios de cómo las parejas están ayudando para atender a los hijos, para enseñarles cosas, para entretenerlos. Y es una labor importantísima. Yo creo que vamos a salir muy fortalecidos en cuanto a nuestra comunicación. Vamos a salir más fraternos de lo que somos los mexicanos. Vamos con las compañeras, faltan mujeres. Gracias, buenos días, presidente. Daniela Pastrana, pie de página. Tengo una pregunta sobre el IMSS. Tenemos el reporte de que en el hospital de Cabo San Lucas, el hospital de Twins dejó de atender partos. Las señoras no sabían a quién dirigirse porque no había como mucha información en el hospital, porque se convirtió en estos hospitales reconvertidos. Entonces, la pregunta es si hay alguna línea de información, porque suponemos que eso puede estar pasando en otros hospitales, en estas confusiones que hay por las reconversiones de los hospitales. Si hay algún lugar a donde las personas van a poder acudir para preguntar y consultar a qué hospital les toca cambiarse, pues en este caso, en el caso de las mujeres embarazadas. Y la otra es en el asunto de los migrantes mexicanos, sobre todo los que están en Nueva York. Tenemos unos testimonios que realmente son muy duros porque pues, Nueva York es una ciudad muy, muy cara, vivían en comunidades, como muchas personas juntas se han estado enfermando, y entonces saber si hay un trabajo o algo especial de los consulados para atender a estas poblaciones que están muy vulnerables, que son muchos y que han ayudado mucho a la economía de México, y que realmente le están pasando muy mal en ciudades donde pues no tienen acceso a servicios de salud. Sí, mira, sobre lo último, la Secretaría de Relaciones está atendiendo con embajadores, con los cónsules, a todos nuestros paisanos. Y la instrucción que tienen es apoyo total en todo lo que se necesite y están haciendo esa labor. De todas maneras, vamos a pedirle a Relaciones Exteriores que en el caso que tú nos estás señalando, en Nueva York, sin duda,
se está apoyando. Pero vamos a informar bien sobre esto. Le voy a pedir al secretario de Relaciones Exteriores, es más, él va a estar mañana aquí, porque es salud. Entonces, le voy a pedir que informe sobre el apoyo y la situación de nuestros paisanos en Estados Unidos. Y acerca de lo del hospital, sí hay información, pero aquí sí, Zoe tiene más elementos. Sí. Muchas gracias, señor presidente. La parte que estamos haciendo sobre la subrogación de algunos procedimientos, particularmente los partos y las cesáreas, tienen que ver con el involucramiento de Funsalud. Funsalud está haciendo un trabajo muy bueno, la verdad, para ayudar a que se vayan generando esos criterios, todo ese procedimiento. De hecho, entre esta semana, con el canciller Marcelo Ebrard, se va a dar a conocer cuáles son los pasos que tienen que seguir las instituciones, por ejemplo, y en este caso los médicos tratantes, para que le podamos informar a nuestras derechohabientes que tienen fechas próximas para ya sean partos o cesáreas, a cuál es al hospital privado al que tienen que acudir. Justamente hoy, de hecho, en media hora, a las 9 de la mañana, nosotros tenemos todos los días una videoconferencia con todos los representantes del IMSS en los estados, las médicas, médicos, enfermeras que nos representan allá, lo que eran antes los delegados. Y ellos a su vez se coordinan con los directores de los hospitales. Hoy, a las 9 de la mañana, justamente les van a hacer la presentación de Funsalud para este mecanismo de referencias. Efectivamente, como usted lo mencionó, había un caso ahí en Baja California en donde no había suficiente información y lo que se está habilitando es el call center del Seguro Social. Nuestra central telefónica la estamos habilitando justamente para que todas las personas, particularmente, insisto en esto, las que embarazadas, derechohabientes embarazadas del Seguro Social, puedan llamar y ahí se les va a dar toda la información. De hecho, por aquí tienen seguramente el teléfono del Seguro Social que a donde pueden llamar. Pero es un ejercicio bien importante porque la clave aquí es hacerlo con mucha anticipación, con toda la anticipación posible y de manera muy coordinada, que siempre haya información y que ellas estén seguras que las vamos a mandar a un hospital privado que cumple con los estándares de calidad que merecen todas y todos nuestros derechohabientes. ¿Por qué no pone el teléfono y el correo donde te da la información? Sí, sobre eso. El jueves, como ya se sabe, inicia el convenio con los hospitales privados y ya se está dando la información para todos los derechohabientes del ISSSTE, del seguro, y se va a seguir haciendo. Pero ya se está informando sobre eso. Otra compañera, a las 2 y 2. Gracias, señor presidente. Buenos días. Berenice Telles, del Diario Nacional 1+1. Bueno, justamente con respecto al convenio de colaboración con los hospitales privados, hay algunas dudas porque hay adultos mayores que requieren atención médica y que tienen citas programadas precisamente en el IMSS y que, bueno, pues no pueden acudir porque temen a ser infectados. Entonces, esta situación de a dónde se les va a vincular y pedirles también entonces que no se acerquen en estos momentos, que guarden y que no, porque algunos temen porque dicen que al no ir a sus citas les quitan su pensión, su cita y bueno, hay una serie de cuestiones administrativas que les afectan. Entonces, bueno, pues es esto. Y recordarle el tema de quién es quién en lo que mandan nuestros connacionales. Había dicho que iba a haber un quién es quién en remesas y estamos pendientes, sobre todo porque justamente hay dentro de las redes sociales se ha dado esto de los Electras, del Coppel, todo esto. Sí, tenemos la información y aquí la tiene el procurador, pero por tiempo, como no hay nada extraordinario, por ejemplo, en el caso de los precios, se mantiene. O sea, solo es el azúcar. Y un llamado a los distribuidores del azúcar. Nosotros atribuimos a que está aumentando porque se les consiguió un contrato a los productores para vender azúcar en Estados Unidos. Creo que llegaban a vender 1.600.000 toneladas y ahora van a poder vender 2.500.000. Entonces, por eso pensamos que es que están encareciendo el precio del azúcar, porque ya tienen asegurado un contrato. Sin embargo, que no olviden que ese contrato se obtuvo por el apoyo del pueblo de México y de su gobierno. Entonces, que se modere todo de manera voluntaria. Pero es en el único caso, por eso no. En el de las remesas, sí. Yo creo que ya la próxima semana podría dar el informe. Es que hoy llegamos tarde y son muchos datos, mucha información. Pero entonces el lunes sí, lo de las remesas, el quién es quién. Esto desde el lunes pasado. Sí, y está también en la página, ¿no? La página se publicó desde el lunes pasado. Sí, pero bueno, lo otro que comentabas es sobre los adultos mayores. Sí, muchas gracias. Y agradezco la pregunta porque nos permite aclarar. La subrogación de servicios privados es para embarazos, es decir, partos y cesáreas, que pues están programados. O sea, vamos dándole seguimiento a las embarazadas y tenemos fechas aproximadas en las que van a dar a luz. Y para urgencias de tipo apendicitis, una hernia y demás, sobre todo abdominales. No es para todo lo demás. Todo lo demás siguen los servicios. Ahora,
el tema de los adultos mayores y también cualquier persona que tenga alguna enfermedad crónico-degenerativa, de las que son parte de los grupos vulnerables que estamos buscando que se queden en casa, que tengan la mejor atención por parte de sus familias. Lo que hicimos ya desde hace varias semanas fue, primero, en su última consulta con su médico familiar, se les evaluó para darles una receta resurtible. ¿Qué significa esto de la receta resurtible? Se les da la receta con sus medicamentos del siguiente mes y se les dan las recetas en este caso ya de abril y también de mayo. ¿A partir de qué criterio se hace esto? Pues que veamos que tienen su padecimiento, su enfermedad está controlado. Entonces, lo que estamos procurando es que ya que tienen su receta ellos en su casa, un familiar pueda acudir a la farmacia del seguro a canjear la receta por los medicamentos. Y en algunos casos, nada más que lo queremos terminar de preparar muy bien, en algunos casos incluso podérselos llevar a su domicilio. Pero sí quiero aclarar, no es el tema de la subrogación o el convenio con los privados, no pasa por la atención de las personas adultas mayores. Ahí también lo que estamos haciendo es que en nuestra central telefónica ellos pueden llamar también para recibir orientación telefónica cuando tienen algún padecimiento, se están sintiendo mal. De estas recetas resurtibles, el mes pasado, o sea, en marzo, se entregaron casi 1 millón de recetas resurtibles, porque para nosotros lo más importante es que ellos puedan quedarse en sus casas, que ellos no tengan que salir, porque efectivamente, como se lo señaló, pues no queremos que en esos tránsitos de su casa a la unidad y de regreso, pues puedan contagiarse. La mejor herramienta para que no se contagien es que se queden en su casa y a su vez, pues que tengan sus medicamentos para el control de su enfermedad, de su padecimiento previo, ya sea diabetes o hipertensión o cualquiera de los que son considerados grupos vulnerables. E insistir que para nosotros la parte más grande de la subrogación con los privados son las mujeres embarazadas. Esa es la parte fundamental. Gracias. A ver, porque ya lleva tiempo. Y luego ya, ustedes. Buenos días. Bueno, Juan Hernández de Periódico del Grupo Cantón. En el caso de estos créditos, es para el IMSS, bueno, hay que contemplar también casos fortuitos, en este caso fallecimiento, alguna situación de riesgo, algún accidente. Ahí, ¿cómo ustedes están preparados precisamente para apoyar a aquellos empresarios que adquieren estos créditos que por alguna razón no puedan pagarlo, o sea, no puedan cubrirlo? Digo, ya sé que 800 pesos puede ser mínimo, ¿no? Pero no sabemos qué pueda pasar de aquí en unos meses a estas personas, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, bueno, a propósito de que ya le echaron atrás adelantar la revocación de mandato, bueno, se va para 2022. ¿Usted le dio la sugerencia a los, en este caso, a los mandatarios estatales para que igual se sometieran a esa misma, pues, ejercicio democrático de evaluarlos? Gracias. Sí, pues de lo de los empresarios, no hay ningún tipo de sanción. ¿Mande? ¿Pequeños? Sí. Yo creo que si un pequeño comerciante recibe ahora los 25,000 pesos, le va a ayudar y va a empezar a pagar al cuarto mes 850 pesos. O sea, yo creo que sí, sale. Porque estamos hablando del crédito más barato. Sí. Ya les dejo de tarea que vean cuánto cobran de intereses, ¿no? Los que otorgan créditos. Es 6.5% anual. Entonces, por eso, y además 36 meses. Les estoy mandando un recadito que dice que esa es la palabra, porque la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Yo les comentaba que cuando se hizo el censo para los programas sociales, me dio mucho gusto, porque lo que más solicitaba la gente eran estos créditos. Habían otros programas, becas, pensiones, otros programas, y el más solicitado fue el de los créditos. Y da mucho gusto porque la gente lo que está mandando a decir es: ayúdame, ¿sí? Porque quiero salir adelante, ¿sí? Dame un apoyo, que nunca se les había dado. Todos los apoyos eran para los de arriba. Por eso es que andan algunos inconformes, pero ya se van a ir convenciendo de que primero los más necesitados. Entonces, yo creo que sí van a poder. La otra pregunta es... Sobre la revocación de mandato, ¿usted va a invitar a los...? No es voluntario eso cada quien. Es un asunto de convicciones. Yo quiero decirles que todo lo que estoy proponiendo y estamos llevando a cabo en el gobierno es lo que dije durante años en las plazas. Hablé de la revocación del mandato desde hace 15 años. Está en las propuestas del 2000. Es más, fui jefe de gobierno y me sometí a la revocación del mandato. A los 2 años se hizo una consulta por teléfono, si querían que yo siguiera o que renunciara. Por eso lo hago ahora. Entonces, si hace 20 años lo llevé a la práctica, no estaba ni siquiera en la ley, ¿cómo no lo voy a hacer ahora? Porque es un asunto de principios. ¿Cómo voy a gobernar sin el apoyo, sin el respaldo, sin la simpatía del pueblo? Mejor me voy a Palenque, Chiapas. O sea, ¿cómo voy a estar a la fuerza nada más porque me eligieron para 6 años? Sí, esa es la democracia representativa. Pero yo también creo en la democracia participativa. Y yo creo que el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar la forma de su gobierno. Artículo 39 de la Constitución. El pueblo es el soberano. El pueblo pone, el pueblo quita. Esa es la democracia participativa. Entonces, lo que estoy planteando es, vamos a someternos a eso. Pero no estoy para darle recomendación a nadie. Este es un asunto de convicciones de cada quien. Ojalá, sí. Y en el proceso de politización y de democratización del país, esto se vaya convirtiendo en un hábito, que se fortalezca el hábito democrático, y eso va a ser muy bueno para México. Ni siquiera a los mandatarios estatales que se sometan a esa votación. Sí, pero, insisto, es voluntario.
Gracias, señor presidente. Buenos días. Sharon Esmond, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Preguntarle primero qué opina sobre que el juez de Estados Unidos acaba de salir en las noticias, que rechaza por segunda ocasión la solicitud de salir bajo fianza de Genaro García Luna. Y otra pregunta, por favor. Pues no sabía, hasta ahora me estoy enterando. Pues es un proceso que se lleva ya. No tenemos nosotros más información, no nos involucramos. Solamente cuando solicitan información sobre los enjuiciados se les proporciona esa información. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues está siendo juzgado este señor. Hay que esperar el resultado. Sí es un asunto grave. Yo diría que lo más grave es la hipocresía, que se haya llegado a esos extremos en donde el secretario de Seguridad Pública se vinculara con la delincuencia y que no se cuestione a ese gobierno, como si fuese una cosa menor. Imagínense en el momento de más violencia, sobre todo de más violencia utilizada por parte del Estado, cuando se declara la guerra a la delincuencia. Se llega a un acuerdo de no tocar a una de las organizaciones criminales y arrasar a otras. Gravísimo. Y además, la corrupción, el dinero. ¿Hasta dónde llegó ese dinero? ¿Era García Luna solo? ¿No se sabía? ¿Más arriba? Entonces, sí es un asunto muy delicado. Ojalá y los conservadores sean profesionales, honestos. Me gustaría ver un editorial de Financial Times, ¿no?, sobre este tema, de esos que se publican en el Financial Times, pero a lo mejor hasta se escriben aquí por los intelectuales orgánicos del conservadurismo. Pero me gustaría ver eso. Buenos medios independientes, entre comillas, independientes del pueblo, no de los grupos de intereses creados. Me gustaría un análisis, una reflexión de fondo. ¿O no les parece esto grave? ¿Es cualquier cosa? ¿Es el equivalente a la mentira de que compramos un estadio de béisbol en vez de comprar equipos para la salud? ¿Es lo mismo? Para aclararle a ese periódico, ese estadio se adquirió para apoyar a los trabajadores al servicio del Estado de Sonora y también para que no se destruyera y se convirtiera en un centro comercial, para que siguiera siendo un centro deportivo y al mismo tiempo pudiese urbanizarse y recuperarse la inversión. Esto en beneficio de la gente de Saltillo. Además, hay pruebas, debe de haber hasta constancia pública, lo debe de haber dicho hasta en un informe el año pasado, antes del coronavirus, porque nos los planteó la gobernadora de Sonora. Pero eso sí, 8 columnas, ¿no? A ver si van a sacar 8 columnas mañana de este asunto y su análisis. Adelante. Gracias. La otra pregunta. Su gobierno, el gobierno que representa, ha sido enfático en el hecho de fortalecer los derechos de los ciudadanos. Hace un momento hablaba sobre la conciencia de la gente. La pregunta sería si considera que su gobierno tendría que reforzar también el recordar que cada derecho conlleva una obligación, una responsabilidad. Esto, por ejemplo, en la educación, con el aprovechamiento de la misma. En el caso de la salud, ahorita podemos ver que hay gente que todavía está en reuniones o fiestas y no cuidan. O sea, sería esa pregunta. Sí, implica la libertad, deberes, derechos y ser responsable. Pero el tribunal que juzgue en un auténtico sistema democrático, en una sociedad madura, en una sociedad mejor, el tribunal tiene que ser la conciencia de cada quien. No tienen que ser los gobiernos los que decidan quién se porta bien y quién se porta mal. Lo ideal, esa es una utopía, es que la conciencia de cada uno de nosotros sea el tribunal que nos juzgue, ¿sí? Y que la sociedad vaya rechazando esas actitudes, como se ha hecho. Cuando alguien se pasa, inmediatamente la gente los pone en su sitio. Eso es muy bueno. Alguien que tira la basura pensando que no lo están viendo y que el vecino le dice, no seas eso. Y ahí vamos avanzando, ¿no?, en ese propósito. Y tiene que haber responsabilidad. También aquí aprovecho para decir que no se trata de filantropía, se trata de fraternidad, de solidaridad verdadera. Aprovecho para decirle a los que están en las organizaciones que se dedican a la delincuencia, que he estado viendo que reparten despensas. Eso no ayuda. Ayuda el que dejen sus balandronadas. Ayuda el que le tengan amor al prójimo. Ayuda el que no le hagan daño a nadie. Ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando. Ayuda que piensen en sus familias, sobre todo en sus madres, en el sufrimiento que les provoca. Ayudan también el que piensen en el sufrimiento de las madres y de los familiares de las víctimas. Que no vengan a pensar como el potentado que piensa que con una limosna ya está perdonado. Eso no ayuda. Y decirle a la gente que nosotros vamos a seguir apoyando, para que no les falte nada. Y también a los que están en malos pasos, decirles que a ellos también, sobre todo los que no han cometido delitos graves, que no den el paso y que más adelante, luego que pasemos de esta situación difícil, les vamos a dar opciones, alternativas, para que se puedan reincorporar a la vida pública y ser gentes de bien, que estén de nuevo con sus familias, que sean felices, que tengan trabajo, que no se vean obligados a hacer daño a nadie. Vamos por parte, porque estamos atendiendo el coronavirus, pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios. Ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado. Entonces que no vengan ahora a decir estamos entregando despensas. No, mejor bájenle y piensen en sus familias, en ustedes mismos, a los que se dedican a esas actividades. Si me están escuchando o me están viendo, hay que tenerle amor a la vida. La vida es lo más sublime, es una bendición. Entonces dedicarnos a cuidarnos, a cuidar las vidas de los demás y
y las vidas propias, no las despensas. Ahora ya me salieron como los que estaban antes, que repartían despensas, frijol con gorgojo, y decirle a la gente, vamos a seguir ayudando a los pobres, a todos, pero con preferencia a la gente humilde. Y cada vez más. Y puede ser, como están proyectando los economistas, los tecnócratas, de que se va a caer la economía, porque esto es un asunto mundial. Sí, puede ser. Pero lo mucho o poco que tengamos se va a distribuir mejor y siempre con justicia. Y justicia es darle más al que tiene menos. Entonces aprovechar también para mandar este mensaje, porque tenemos que salir adelante y también, como es lunes, seguir en casa y salir solo lo necesario y la sana distancia. Y vamos bien, mejor que en otros países. Decía yo ayer, antier, que es muy feo comparar cuando se trata de dolor, de tragedia, pero ahí está la información disponible de lo que pasa en otros países y de lo que está sucediendo en México. Gracias a nuestro pueblo, en primer lugar, a la solidaridad, a la fraternidad de nuestro pueblo y a los especialistas que están conduciendo esta estrategia para enfrentar el coronavirus. Una más. Gracias. Presidente, preguntarle, bueno, primero, nada más una precisión. Lo que mencionaba de las despensas, ¿usted tiene información de que vengan del crimen organizado? Sí, en varias partes. ¿Ha pensado en emprender alguna acción que tenga que ver con cuestión de seguridad o solamente el llamado que ha hecho? No, es algo que se da, no se puede evitar que llegan y entregan despensas, le ponen hasta el letrero de la organización a la que pertenece. Bien, y preguntarle por otro lado... Pero aquí lo importante de esto es que si la gente tiene opciones de trabajo y bienestar, se puede compensar, se puede ir contrarrestando todo esto. Es un poco lo que pasaba con el huachicol, que le dejaban a la gente algunos bidones, que 20 litros, y ellos se llevaban las pipas para tener el apoyo de la gente, ¿no? Y eso hasta nos produjo la desgracia de Hidalgo. Afortunadamente ya no actúa así la gente, por eso le tengo mucha confianza al pueblo. Y no descarto que los que están en las bandas también vayan tomando conciencia, porque no creo que sea vida el andar de un lugar a otro, siempre cuidándose de la otra banda, porque puede ser aniquilado. Eso no es vida. Entonces tenemos que buscar opciones a todos y no hacernos daño. Preguntarle también en lo que está sucediendo con los gobernadores. Todavía con algunos hay alguna inconformidad, mencionan que no tienen la información adecuada, los insumos, etcétera. Incluso en el norte, bueno, los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila han mencionado que van a hacer su propio frente con empresarios. A ver si por un lado el gobierno federal podría tener representante en estas reuniones y por otro lado preguntarle en dónde cuál sería la solución que va a encontrar el gobierno federal a estos mensajes de ida y vuelta, precisamente porque en medio está la salud de los mexicanos y bueno, pues en este caso los esfuerzos que está haciendo incluso desde el sector salud para salvar vidas y no propiamente salvar votos. ¿Cuál será la solución que le van a poner a esta discrepancia con los gobernadores? Gracias. Pues mire, estamos trabajando, atendiendo a todos, como tú lo mencionas. Está de por medio la vida de las personas y esto va más allá de las diferencias partidistas, mucho más. Entonces se está atendiendo a todos por pareja y tenemos un plan para enfrentar el momento más crítico. Los ventiladores que estamos adquiriendo, por ejemplo, no es para un estado, 2 estados, 3 estados, es para donde se necesitan. Hay un plan con ese propósito. Los médicos que se han estado contratando van para todo el país, las medicinas. Entonces es en beneficio de todos. No vamos nosotros a engancharnos en la politiquería. Claro que pues si uno de ustedes, que ustedes no lo hacen porque son muy responsables, pero si alguna de ustedes o alguno de ustedes, hombre o mujer, quiere ser famoso, aunque sea un día, se para, porque eso está en vivo, ¿no? Se para y me insulta, ya se volvió famosísimo. Pero bueno, ¿qué se gana con eso? Nada. Entonces puede ser que algún político, bueno, quién sabe, pero la política, ya dije, es un noble oficio. Que quiera, ¿no? Lanzarse, pues piensa que con eso tiene fama. Y sí, el poder es fama, pero buena fama. Lo mismo los dirigentes de gremios, es igual. Y al final llegamos a lo mismo, o regresamos al mismo asunto. La gente, hay que tenerle mucha confianza al pueblo. Ahí está todo. Ahí es donde les falla el cálculo. Porque pensaron de que era lo mismo de antes. Dice, no va a aguantar una campaña. Lo vamos a someter. No saben que yo me quiebro, pero no me doblo, como decía Melchor Ocampo. Pero antes así era. Vamos a ablandarlo, vamos a someterlo, vamos a meterlo al aro. No va a aguantar. Ya no funciona eso. Porque yo tengo millones de personas que me defienden. Pero no es un asunto personal. No es por ser Andrés Manuel o el presidente, es que esos millones de ciudadanos coinciden, creen, votaron por este proyecto de cambio, de transformación. Entonces por eso defienden, porque puede ser maniqueo, pero no hay para dónde hacerse, no hay término medio, es corrupción o transformación. Y que no me digan los conservadores que ellos matizan. No, el otro día estaba yo leyendo un Twitter de alguien que escribe en el Universal, que decía, a ver si me acuerdo ahora de Leo Zuckerman, decía el Twitter, a ver si a lo mejor lo consigues. Van a ver el Twitter. Y se supone que él no es conservador, ¿sí? Aparenta ser liberal, pero para que vean que no hay medias tintas. Es la corrupción, la defensa del régimen corrupto que imperaba o el cambio y la transformación. El cambio verdadero. Van a ver el Twitter. Espérate un momentito, nada más, a ver si lo consigue. Si no, ahora, es de que yo no tendría derecho a un ventilador. O sea, ¿es un artículo? No.
Ah, sí. Pero me gustaría que se vea en Twitter, que es y todavía, ¿no? Él dice que no lo desea. No hay ni siquiera que desearle mal a nadie. A ver, pero es que quiero que se vea aquí en la pantalla. ¿Se puede o no se puede? Un aplauso para este equipo, ¿eh? Qué buenos son, ¿no? Porque nada más les decimos, a ver, busquen ahí. Del 16 de abril. Lo vi sí ayer o antier. ¿Lo lees, Jesús? Es un Twitter de Leo Zuckerman, que es editorialista del periódico Excelsior y también comentarista de Foro TV. Yo decía del Universal. Sí, ofrezco disculpas. Dice Twitter, referencia a un artículo que él mismo escribió, de enfermarse López Obrador de COVID-19 y requerir un ventilador, quiero ser clarísimo que no lo deseo, sería de los pacientes que por su comorbilidad y edad no sería una prioridad para salvarle la vida. Esto no le convendría al país. Y el artículo se refiere a quién salvar primero, es sobre el código de bioética. Es sobre también la polémica que echaron a andar, ¿no? De que nosotros íbamos a dejar morir a los ancianos o a los enfermos, cuando es un asunto humano. ¿Por qué no planteamos que todos tenemos derecho a la vida, que es un asunto, además, de la intimidad, dolorosísimo? Quienes hemos pasado por una experiencia así sabemos. Cuando tenemos un ser querido, ¿sí? Ya a punto de morir, y que va el doctor y nos dice, ya no hay nada que hacer, y hay que tomar una decisión. Y hay quienes dicen, deje, hasta el final, háganle la lucha hasta el final. O los familiares que dicen, ya, que deje de sufrir. Pero es fuertísimo eso. Entonces, meternos a esos temas, nada más, por diferencias políticas, se necesita estar enajenado. O sea, es lamentable que esto pase. Es un poco lo de tu respuesta. Pero tenías otra pregunta. Sí, ya rápidamente. Nada más, ¿en algún punto sí encontrarán coordinación eficaz con los gobernadores? Y la tercera pregunta es, tiene que ver con la llamada con Donald Trump. ¿Hablaron de algún otro tema? ¿Han hablado de la situación de los mexicanos en Estados Unidos, las condiciones en las que han muerto algunos? ¿Hablaron de la OPEP, de algo más? Sí, en el caso de los gobernadores es buena la relación. Desde luego, todos, o la mayoría, pues está demandando más recursos, porque se está cayendo la recaudación. Los gobiernos estatales tienen dos fuentes de financiamiento. La principal son las participaciones federales, las transferencias del gobierno federal a los estados. Ese dinero se define en cuanto a monto mediante una fórmula que existe. Estas transferencias federales nosotros las hemos entregado en tiempo, en forma, en cantidad. No hay demora, no hay atraso, que quede esto claro. Hay estados que reciben hasta el 90% de su presupuesto de transferencia federal. Es decir, es un cheque que se recibe. El 10% restante, en algunos estados puede ser más, el 20%. Aquí en la Ciudad de México debe ser como el 40%. Son ingresos propios. Esos ingresos propios es el cobro de predial, el cobro de agua, la nómina, el impuesto a la nómina. Entonces, ahora, quienes tienen más ingresos propios y están siendo afectados por el coronavirus, vamos a hablar de los estados turísticos, que tienen en algunos casos impuestos a la nómina. Si les baja la contratación de trabajadores, reciben menos ingresos del impuesto de la nómina y otros impuestos locales. Entonces sí, ha habido una disminución. No así en el caso de las participaciones federales. De todas maneras, nosotros lo que recomendamos pues es que se haga un ajuste a los presupuestos, y la mejor recomendación es el que se aplique la política de austeridad republicana, bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, a reducir gastos sin despedir trabajadores, pero a pagar la luz, a no pagar tanto en teléfono, tanto en gasolinas, tanto en viajes, viáticos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, así se liberan fondos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Le vamos a dar otra vuelta a la tuerca, porque se puede ahorrar sin despedir trabajadores, sin cancelar los programas prioritarios. Al contrario, ampliando los programas en beneficio de la gente, entregando más a la gente. ¿Cuál será la tuerca que van a darle la vuelta? Dijo usted que le van a dar otra vuelta a la tuerca, ¿sí?, para la austeridad. ¿Cuál será ese? Ya vamos a aclarar, pero no vamos a ir como otros lo hacían antes, y todavía se sigue haciendo en el mundo, que hay presiones a pedir crédito, a endeudar al país. ¿Ustedes creen que a nosotros que venimos de la oposición se nos va a olvidar que cuando impusieron el modelo neoliberal, empezaron a pedirle a los gobiernos desde el extranjero, los grupos financieros, que se firmaran cartas de intención? Ustedes porque están jóvenes. Pero sería bueno que se recordara qué pasó en los años 80, en los 90, con las llamadas cartas de intención. ¿Qué pedían a cambio de dar los créditos? Pedían que aumentara el precio de los combustibles, pedían que se redujera el salario, pedían que se quitaran prestaciones sociales, pedían que se privatizara la educación, la salud. Esas eran las cartas de intención. Algún día vamos a hablar de esto, vamos a invitar a alguien que dé una plática. Bueno, eso sigue existiendo, claro, con sutileza, de otra forma, pero eso es una trampa. Argentina entró en crisis hace poco y siguió la receta de los organismos financieros internacionales. Y pobre Argentina. Acabaron con su economía. No quiere decir que solo los organismos financieros internacionales entraron o entran en cuestión otros factores. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros vamos a salir con nuestra propia estrategia. Y se burlan, dicen que no vamos a poder, como decía un maestro, si es difícil, lo lograremos. Si es imposible, lo vamos a intentar. Lo de la llamada, muy bien, en muy buenos términos. Llevamos muy buena relación con el presidente de Estados Unidos. Muy buena. Ya quedamos, ¿no? En el caso de la posible reunión con el presidente Donald Trump, sería para agradecer por su apoyo en estos momentos difíciles para ellos, para nosotros. No deja de ser un gesto de solidaridad que nos permita tener estos 1000 ventiladores y además la posibilidad de adquirir otros en Estados Unidos. Y
Hace poco se portó bien cuando nos estaban obligando a reducir, que nada más tiene que reducir 100.000 barriles. Y ha habido también otros actos de solidaridad del presidente Trump y del pueblo de Estados Unidos. Y el propósito de la visita a Estados Unidos sería agradecerle en lo personal por estos apoyos, pero también si podemos implementar, llevar a la práctica que entre en función el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, para junio o para julio. De eso va a depender también, que yo no puedo viajar mucho. Me invitó también el presidente de China, me hizo la invitación. Iría también más adelante, sí, pero primero a ver qué pasa con lo del tratado para ir a Estados Unidos. Además está más cerca. En el caso de China, está más lejos. Yo tendría que ver qué escalas tengo que llevar a cabo, porque es un viaje muy largo. Entonces yo tengo que cuidarme. Además lo hago en los dos casos por el trato que han tenido, respetuoso hacia el pueblo de México y en función del interés general. Porque la verdad, a mí no me gusta viajar mucho. Y yo siempre he sostenido que la mejor política exterior es la interior. Que si hacemos bien las cosas aquí, como está sucediendo, nos respetan afuera. No hace falta hacer candil de la calle y oscuridad de la casa. Pero en este caso hay una situación muy especial. La verdad, el presidente Trump se ha portado muy bien y está de por medio lo del tratado. Y el presidente de China, lo mismo. El día que hablamos por teléfono, decidió que nos diera una atención especial, que se pusieran en comunicación los cancilleres de los dos países. A partir de esa llamada, se consiguieron más ventiladores en China. Hay una apertura, una buena relación con México. Entonces, por esa situación, saldría. Aunque todavía no es definitivo. Falta ver si hay condiciones en Estados Unidos, es decir, si ellos también lo consideran, porque ellos tienen sus propias políticas, sus tiempos. En el caso de nosotros nos importa lo del tratado, porque pensamos que eso ayudaría a reactivar la economía de los dos países, de los tres países, incluido Canadá. Y en el caso de China, pues es posterior. Me hizo la invitación el presidente, quiere que yo vaya, pero ahí sería después y tendría yo que ver cómo vuelo o cómo me traslado pues a San Francisco y estar ahí un día, 2 días. Sí, pero no. Va a regresar el avión presidencial. Ya tengo la fecha. Sí. Va a llegar me decía el general Sandoval, me lo dijo antier, que llegaba en 15 días. Esto es, pues, a finales de mes. Pero ahora no lo tocamos porque vamos a salir lo de la pandemia. Ya después, ya les dije que yo les invito a visitarlo y vamos a seguir adelante con los planes que tenemos. Pero ahorita no puedo tocar ese tema. Muy bien, nos vemos mañana. Mañana.